como bien algunos de ustedes saben, especialmente los papás, ¿no? Nuestros jóvenes han estado estudiando en sus clases bíblicas un currículo llamado Battles, o en español, batallas. Y en este currículo de clase bíblica hemos estado viendo diferentes batallas que nuestros jóvenes enfrentan día a día. En el mayor número de esas semanas nos hemos enfocado en el tema de la inmoralidad sexual, un tema que en la mayoría de las iglesias es evadido, es evitado y no es hablado. Y yo quiero aprovechar una vez más para darle gracias a los papás de los jóvenes y a los jóvenes que han estado asistiendo a nuestras clases en cuanto a este tema, porque nos han apoyado con este tema, nos han brindado la confianza de poder hablarle a los jóvenes de este tema, porque obviamente en otras iglesias o en el pasado siempre sucede de que hay algunos padres que no están muy de acuerdo con que se le hable de estos temas a los hijos en la iglesia. Bueno, es que precisamente en la iglesia es que tienen que escuchar de ese tema, porque en la iglesia es donde le entregamos la perspectiva bíblica de lo que es la sexualidad y todas estas cosas. Y el mundo allá afuera, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el mundo allá afuera no tiene piedad con nuestros jóvenes. Ellos le entregan la versión diabólica, la versión satánica de lo que es la sexualidad. Y cuando es la sexualidad no estamos incluyendo cosas simplemente de pornografía y eso, pero estamos incluyendo también lo que es la identidad de género y todas estas cuestiones. Y ya usted ve que el mundo allá afuera no es nada bíblico lo que está sucediendo allá afuera, y eso es lo que le están entregando a ellos. Entonces, con más razón, ellos necesitan la protección de nosotros, de los papás primero, pero también la protección de la iglesia en cuanto a entregarle la perspectiva bíblica de todas esas cosas, aunque eso pues cause que ellos anden allá afuera en collision, como dicen en inglés, o en choque contra el mundo, que es la parte difícil, pero al menos le estamos, como decía bien el proverbio que el hermano nos enseñó, los estamos instruyendo en el Señor. Amén. Y queremos agradecer a los papás por eso. Entonces, aparte de lo que es la batalla contra la inmoralidad sexual, también estamos viendo batallas como lo que es la ansiedad, la depresión, el desánimo, la duda, el perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estos versículos, en estos estudios, hemos estado aprendiendo que para ser victorioso en esa batalla es cuestión de tomar la decisión de vivir bajo los estándares de Dios. Esa es la clave para poder ser victorioso en esa batalla. Mire, mi hermano, déjame decirle un secreto. No es un chisme, es un secreto. Que nadie más se entere, ¿ok? Mire, hermano, los jóvenes, escúchame bien, los jóvenes no son los únicos que sufren esta batalla. Tú y yo también la sufrimos. ¿Usted sabía eso? Usted y yo también sufrimos de esta batalla. Y al igual que ellos, podemos salir victoriosos con solo tomar la decisión de vivir bajo los estándares de Dios, buscando de Él y obedeciéndole al respecto. La razón por la cual debemos tomar esa decisión de vivir bajo los estándares de Dios es porque cada uno de nosotros, escuche bien, porque en cada uno de nosotros hay un poder que nos quiere dominar y nos quiere llevar a tomar la decisión contraria. ¿Entendieron eso? Tenemos que tomar la decisión día a día, momento a momento, de vivir bajo los estándares de Dios, porque hay otro poder dentro de nosotros que nos quiere dominar para que nosotros tomemos la decisión contraria. Y cuando pienso en esto, no puedo evitar recordar lo que Dios le dijo a Caín en Génesis capítulo 4. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Para los que no conocen la historia, Caín y Abel fueron los primeros dos hijos de Adán y Eva, Caín siendo el mayor, Abel siendo el menor, y ellos crecieron. Caín se volvió trabajador de la tierra, Caín se volvió trabajador del ganado, pastor de ovejas y todo. Entonces, en algún momento dado, ellos vinieron a traerle una ofrenda a Dios, cada cual, y resulta que Dios se agradó más con la ofrenda de Abel que con la de Caín. Algo pasó con Caín que a Dios no le agradó su ofrenda. Entonces, Caín se molestó. Él se enchismó, como decimos en Puerto Rico, ¿no? Se molestó, y en el capítulo 4 de Génesis, el verso 6 al 7, viene Dios donde él y lo confronta, le dice: ¿por qué tú estás tan enojado? Y estoy leyendo una vez más de la nueva traducción viviente, que es la versión que voy a estar usando hoy. Él le dice: ¿por qué tú estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Y escúchame lo que él le dice:
El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ese es el punto. Ya podemos ver, wow, ya desde un principio, en los tiempos de la creación, ya podemos ver que Dios le estaba advirtiendo a la humanidad, después del pecado de Adán y Eva, que el pecado está ansioso por controlarte. ¿Con qué cosa es que tú estás batallando y por qué? Esa es la pregunta que te quiero hacer, o al menos una de las preguntas que te quiero hacer. ¿Con qué cosa tú estás batallando y por qué? Si usted sufre esas batallas en su vida, permítame decirle primeramente que usted no está solo. Amén. Y también decirle que no necesariamente usted está batallando con esas cosas que le causan esas batallas, como las cosas que mencionamos, ¿no? Sino que en esencia, escúcheme bien, en esencia usted está batallando contra usted mismo. Tú estás batallando contra ti mismo. Dice el título del mensaje de esta mañana. La batalla es contra mí mismo. Permítame contarle la experiencia del apóstol Pablo. En el pasaje que el hermano Juan nos leyó hace unos minutos atrás, de Romanos capítulo 7, Pablo nos da detalles de su propia experiencia, de cómo es esa batalla interna y cuál es su causa. Pero para poder tener un mejor entendimiento de este pasaje, quisiera que veamos lo que Pablo nos explica en los versos anteriores del capítulo 7 de Romanos. En estos versos Pablo argumenta y hace un contraste entre la ley de Dios y ese poder que existe dentro de nosotros que nos causa esa batalla. Así que yo quiero que me acompañen a Romanos capítulo 7 una vez más, pero comenzando en el verso 1 de Romanos 7. Él dice de esta manera. Dice, ahora bien, amados hermanos, una vez más la versión Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casa con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y comete adulterio cuando se casa de nuevo. ¿Qué es lo que está explicando Pablo aquí? Pablo está explicando de cómo trabaja la ley. La ley se aplica mientras la persona esté viva. Y él no está enseñando aquí sobre el matrimonio, aunque lo que él acaba de decir del matrimonio es cierto, él simplemente está usando un ejemplo. Cuando una mujer se casa con su marido, ella está atada a él por la ley. Si ella se casa con otro hombre mientras él esté vivo, comete adulterio. Una vez él muere, ya ella queda libre para casarse con otra persona porque la ley ya no le aplica, porque él murió. Miren cómo dice el verso 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Ustedes murieron a la ley cuando se unieron con Cristo. Cuando usted se une con Cristo, ocurre lo que se le llama una nueva creación. O sea, usted murió a la ley y usted nació de nuevo, pero ahora nació con aquel que fue levantado de los muertos, que es Cristo, y ahora se produce una cosecha de buenas acciones. Mire cómo él le sigue explicando. En el verso 5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de buenas de acciones pecaminosas. ¿Ve lo contrario ahí? Cuando yo estoy atado a la ley, dominado por mi naturaleza pecaminosa, la ley despertaba en mí esos deseos que producían acciones pecaminosas. Dice el mismo verso ahí, que producía cosecha de acciones pecaminosas, las cuales llevan a la muerte. Pero ahora, dice él en el verso 6, fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder.
ahora podemos servir a Dios. Servir a Dios es igualmente cumplir con la ley, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el del vivir en el Espíritu. Ahora estamos viviendo bajo el Espíritu. Ahora bien, verso 7, él dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo, por ejemplo, si la ley no dijera, no codicies. O sea, él dice, la ley, el propósito de la ley, el trabajo de la ley es dejarme saber dónde yo estoy mal, dónde está mi pecado. O sea, porque si a mí no me hubiesen dicho que codiciar es malo, pues entonces yo no sé que codiciar es malo. Ese es el propósito de la ley. Yo no sé si a usted le ha sucedido que cuando usted va manejando en la carretera, ¿verdad? Y usted va mirando en la carretera y usted dice, ¿cuál es el límite de velocidad aquí? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque usted sabe que hay una ley que le dice que usted no puede pasarse de cierta velocidad. Mientras ese sign no esté ahí, usted no sabe cuál es el límite de velocidad. Una vez usted ve el sign que dice límite de velocidad 35 y usted va a 60, pues ya usted sabe que usted está mal. Ese es el propósito de la ley. Igual que las leyes de tránsito. Estoy sintiendo una vibra como que de este lado. A lo mejor están pensando, sí, yo me acuerdo de todas esas infracciones que tú tuviste por causa del exceso de velocidad en el pasado. Con más experiencia, mi hermano, yo sé que la ley está ahí para decirme que yo estoy mal. Ese es el propósito de la ley. Pero mira el verso 8, él dice, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Se dan cuenta? O sea, el pecado que vive en mí, mi naturaleza pecaminosa, se aprovechó del mandamiento, o sea, se aprovechó de la ley para despertar eso, o sea, en otras palabras, para violarla. ¿Me están entendiendo? O sea, la ley me dice, tú estás mal aquí, no hagas esto. Pero el pecado dice, no, hazlo. Un ejemplo sencillo es cuando, imagínense que uno de los hermanos que trabaja aquí en la iglesia, por ejemplo, el hermano Miguel, que trabaja aquí manteniendo nuestras facilidades, que él pinte una pared en el pasillo, ¿verdad? Le pasa su rolito bien bonito, y después pone un sign que diga, pintura fresca, no toque. ¿Qué usted cree que va a pasar? Especialmente un niño, ¿verdad? Un niño en su inocencia, pero ¿qué? O sea, ¿cuál es la curiosidad? O sea, esta pared está mojada de pintura, no está seca, a menos que usted simplemente no lo vio, no lo sabe y se recostó y se manchó la ropa, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que va a decir, ya se secó. O sea, si el sign está ahí para decirte, no la toque, pues no la toque. Pero el poder, el pecado que vive en nosotros, mira cómo es, nos impulsa a violar la ley. Ese es el problema. Verso 9. Dice, sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder de pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pablo dice, el pecado usó el mandamiento de Dios para engañarme. Y él dice que la ley de Dios es santa, buena y recta. El Salmo 19 dice, los testimonios de Jehová son rectos, que saben, que hacen sabio el sencillo, ¿verdad que sí? El pecado usa la misma ley de Dios para lograr sus fines malvados. Miren cómo él continúa en el verso 13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Pues por supuesto que no.
el pecado, una vez más, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Y mira cómo él dice aquí. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus fines malvados. ¡Wow! El pecado usa la misma ley de Dios para lograr sus fines malvados. ¿Qué me recuerda eso? Una vez más, en el jardín del Edén. ¿Cuál fue la ley que Dios le dio a Adán? Una, ¿right? No comas de ese árbol, de todos los demás puedes comer, excepto de este. El día que comas de este, vas a morir. La ley, no comas de este. Pero entonces viene el pecado, obviamente Adán se lo comunicó a su esposa, ¿ok? A Eva. Pero viene el pecado, representado en Satanás, representado en una serpiente, y le dice a Eva, oye, con que Dios dijo que tú no puedes comer de ninguno de estos árboles. Y Eva sabía y dijo, no. Lo que Dios dijo fue que podíamos comer de todos los árboles, excepto de este que está en el centro del Edén, del huerto, porque si no, moriremos si comemos de ese. Él le dice, la serpiente dice, lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de ese árbol, o sea, si tú violas la ley, tú vas a ser sabio, vas a ser igual que Él. ¿Ustedes lo vieron ahí? El pecado usó el mismo mandamiento de Dios para engañar a Eva y a despertarle todos esos deseos pecaminosos, porque una vez eso sucedió, ya de ahí hacia abajo, toda la raza humana está esclavizada a una naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo nos deja saber su diagnóstico con el verso 14. Miren cómo dice. Por lo tanto, el problema no es por la ley, porque la ley es buena y espiritual. Vuelve lo dice, él lo acaba de decir, la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, esclavo del pecado. Ahí está el problema. Entonces, habiendo introducido esto de esta manera, yo quisiera entonces, pudiéramos decir que la raíz de nuestras batallas muchas veces viene o termina con nuestra propia batalla interna con el pecado. Quizá usted dirá, pero tú, ven acá, tú me estás diciendo que si yo batallo con la depresión o la ansiedad, es por causa de mi propio pecado. No necesariamente eso es lo que estoy diciendo. Yo sé que la depresión y la ansiedad, por ejemplo, si estamos hablando de esas dos batallas que muchos de nosotros pasamos, pueden ser causadas por cosas externas a nuestro control. Y lo más probable, no consideramos la depresión o la ansiedad como un pecado, ¿no? Es simplemente un estado emocional de nosotros como humanos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo yo salgo de ella? O sea, porque quizás ahí es donde está el poder del pecado obrando en nosotros. Cuando durante la depresión y la ansiedad no ponemos nuestra confianza en Dios para salir victoriosos, ahí es donde el pecado obra en nosotros. Me encantó esta semana pasada, el miércoles, cuando una de las líderes de jóvenes dio la clase de jóvenes que se trató de la ansiedad. Y yo sé que se ha definido muchas veces como la ansiedad es preocuparte por cosas futuras que no han sucedido. La depresión es preocuparte y sufrir por cosas que ya sucedieron. ¿Ok? Entonces, yo genuinamente le hice la pregunta a la maestra en este caso, desde esta semana pasada. Yo hice la pregunta de cuál es el rol de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa y este poder que tenemos dentro de nosotros. ¿Cuál es el rol de eso en cuanto a la ansiedad? Y esta persona me dio una contestación muy sabia. Me dijo, bueno, porque yo le dije, mira, porque yo, en mi humilde opinión, la ansiedad como tal no es pecado, porque puede haber una ansiedad buena. ¿Verdad que sí? Cuando usted estaba enamorado, usted no estaba ansioso por ver a su novia o a su novio. Eso es bueno. Usted está ansioso, la voy a ver. ¿Me entiende? O sea, hay ansiedades buenas, pero cuando hay ansiedades que son negativas, ¿cuál es el rol del poder del pecado en nosotros? Bueno, uno termina practicando el orgullo, porque quizá está la ayuda, están los recursos, están todas las cosas para que tú puedas salir de eso, pero por tu orgullo tú no quieres salir de eso.
o terminas, básicamente, esta persona me dio una contestación, me dice, la ansiedad en ti termina siendo un ídolo. ¿What? Sí, un ídolo, porque la ansiedad es mucho mayor que Dios. La ansiedad te controla mejor que Dios. Tiene más poder en ti que Dios. Y ahí es donde el pecado obra en nosotros. Ese poder del pecado que existe dentro de nosotros nos lleva a no confiar en Dios cuando sufrimos estas cosas. Por otro lado, tú quizás puedes estar batallando con el orgullo, con la ira, el egoísmo, la arrogancia, la avaricia, la inmoralidad sexual, como vimos con los jóvenes, los malos pensamientos, la falta de amor, el odio, la falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas son productos de nuestro propio pecado. Y en el pasaje de hoy, Pablo nos explica de su propia experiencia cuál es la raíz de esas batallas. Existen diferentes posturas en cuanto a la interpretación de este pasaje que nos leyó el joven hace unos minutos atrás. Algunos interpretan que lo que Pablo está describiendo aquí es aquel judío que conoce la ley y la quiere obedecer, pero no puede. Otros interpretan que lo que Pablo describe aquí es el no creyente que todavía no ha llegado a una relación con Dios por medio de Jesucristo y está batallando con el pecado. Otros interpretan que Pablo está describiendo a aquel que es creyente, pero que es carnal. Cualquiera que sea la interpretación de este pasaje, el punto es el mismo. Y es que hay un poder dentro de nosotros que se llama pecado, que nos quiere controlar y nos quiere dominar. Ese es el punto. Yo me inclino más por la interpretación de que Pablo nos está describiendo aquel verdadero creyente que está siendo transformado por Dios y experimenta esa batalla interna con el pecado. Esa es mi postura en cuanto a este pasaje. Y en este pasaje Pablo nos enseña 4 características del verdadero creyente que sufre esa batalla interna. Así que tomen nota, porque si tú experimentas esta batalla, deberías tener las siguientes características. Comenzamos con la número 1, que es aquel verdadero creyente que experimenta esa batalla interna, desea obedecer a Dios y odia el pecado. Mira los versos 15 al 17. En Romanos 7 dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que es buena. Entonces, no soy yo el que lo hace, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Ustedes ven el dilema que tiene Pablo aquí? Pablo dice, yo en mi mente yo quiero hacer lo correcto, pero termino haciendo lo que no es correcto. Yo quiero aclarar que en el verso 17, Pablo no está tratando de librarse de la responsabilidad que él tiene. Porque en el verso 17 Pablo dice, entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino es el pecado. O sea, no soy yo. No. Vamos a ver que él, al contrario, él está tomando responsabilidad por ese poder que está en él, que lo está provocando a él a hacer lo que es incorrecto. Aquel que desea obedecer a Dios y odia el pecado, es porque ama a Dios. Dice 1 de Juan capítulo 5, verso 3, él dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga fácil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, aquel creyente que sufre esta batalla desea obedecer a Dios porque ama a Dios y por ende odia el pecado. Eso era lo que él decía ahí. En el capítulo 3 del Evangelio que el mismo Juan escribió, dice, no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz,
porque sus acciones eran malas. Entonces, está aquel que simplemente ama la oscuridad, no ama a Dios, no desea obedecer a Dios y no odia el pecado porque ama la oscuridad, porque sus acciones son malvadas. La pregunta que yo te hago es, ¿amas tú a Dios y por eso es que sufre esa batalla interna con el pecado? Porque aquellos que no aman a Dios no creo que sufran esa batalla. Entonces, la primera característica es esa: aquel que sufre esa batalla interna con el pecado es porque ama a Dios y odia el pecado. La segunda característica, aquel creyente verdadero que sufre esa batalla, en humildad reconoce que no hay nada bueno en sí mismo. ¿Cómo es eso? Mira lo que él dice en el verso 18. Él dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si lo hago, si hago lo que no quiero, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. O sea, él dice: en mí no existe nada bueno. Porque yo quiero hacer lo que está bien, pero termino haciendo lo que está mal. Por lo tanto, en mí no existe nada bueno. Y el apóstol Pablo ya estableció esto en el capítulo 3 de Romanos. Si le damos un par de páginas para atrás, capítulo 3 de Romanos, el verso 9, por ejemplo, él nos dice, ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, sean boricuas o cubanos, colombianos, dominicanos, americanos, todos, dice él, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. Y miren cómo él termina. No tienen temor de Dios en absoluto. Él lo estableció. Todos se han desviado. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa que es lo que nos describe aquí. Caemos en... Mire, está hablando en una ocasión con una persona y usted sabe que entre amigos, compañeros, lo que sea, siempre sale uno hablando de dos temas, ¿verdad? O de política o de religión. ¿No nos ha pasado eso? Siempre terminan hablando de uno de esos dos temas. Entonces, nos tocó el tema de la religión. Entonces, yo estaba tratando de explicarle a esta persona de que nosotros venimos ya desde fábrica, ¿no? Como dicen por ahí, con una naturaleza pecaminosa, desde que nacemos, por causa de la herencia del pecado de Adán. Y esta persona me dice: no, que eso se aprende, eso se enseña. O dependiendo del ambiente, la persona lo aprende. Y esta persona acababa de tener un nuevo nieto, acaba de nacer un nuevo nieto. Y yo creo que en el momento tenía como unos 6, 9 meses o algo así. Y le dije: sí, le dije: hazte una prueba. Observa a tu nieto, desde ahora, que es un bebé, y obsérvalo. Y el día que él haga algo indebido, pregúntame a mí si su mamá se lo enseñó. Porque esa es, si observa el bebé, y el día que ese bebé haga algo indebido, pregúntate si su papá se lo enseñó. Mire, como decía el hermano Kelmar, por una razón, es que como padres tenemos una responsabilidad de instruirlos a ellos a hacer lo que es correcto. O sea, yo nunca he visto un papá que le diga a su hijo: hijo, desobedéceme. Eso no tiene sentido, ¿verdad que no? O sea, yo no le voy a enseñar a mi hijo
que me desobedezca. Yo necesito que tú me desobedezcas. No, al contrario, tú me tienes que obedecer, tú tienes que hacer lo correcto, así, asado. Entonces, yo le dije a esta persona, observa el bebé. Entonces, yo mismo tuve la experiencia. Mi hijo, que era un bebé, no me acuerdo, eran más o menos la misma edad, ¿no? 9 meses, por ahí. La mamá le decía, no toques eso. Y él venía y decía, y lo quería tocar. La mamá, no toques eso. Y él a esa edad desafió a su mamá. Dime una cosa, ¿eso se le enseñó a ella? No, eso viene dentro de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, en mí no existe nada bueno. Además, usted quizás está ahí sentado ahí mirando y me dice, pero hermano, nosotros también hacemos y tenemos cosas buenas. Claro, si usted tiene cosas buenas y hace cosas buenas, es por una razón, es porque la imagen de Dios está en usted. Porque usted es creado a imagen de Dios. El problema es que el pecado manchó todo eso. Y ahora el pecado está, como él le dijo a Caín, está controlando y dominando su imagen. Tenemos la imagen de Dios en nosotros y Dios es ¿qué? Él es bueno. Entonces, pero cuando Pablo dice que en él no hay nada bueno, lo que él está haciendo es, escuche bien, reconocer que cuando él se mide y se compara con los estándares de Dios, se da cuenta que en él no hay nada bueno. Eso es lo que todo verdadero creyente entiende y reconoce. En una ocasión Jesús dijo, pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Marcos capítulo 7, versos 21 al 22. Él dice, es de adentro que sale todo eso. Escuché una vez a un predicador decir, el corazón del problema está en el corazón. O sea, el corazón de tu problema está en tu corazón. Y en mis años de cristiano, yo he tenido personas que al tratar de predicarles el evangelio y exhortarlos a que se arrepientan de sus pecados, me han dicho, no, pero es que mira, es que Dios sabe que yo tengo un buen corazón. ¿Ustedes no lo han dicho eso? Es que Dios sabe, Dios conoce que yo tengo un buen corazón y Él me va a aceptar así. Bueno, comparado con los estándares de Dios, lo dudo. Mire, si Dios fuese a aceptarte por lo que tú eres, en esa naturaleza, en ese estado, entonces Él tendría que bajar sus estándares al nivel suyo, lo cual es lo que muchas veces nosotros hacemos. En las clases con los jóvenes con esto de la inmoralidad sexual, estuvimos enseñándoles esa parte, por lo menos a los varones. Porque muchas veces nosotros queremos coger el estándar de Dios y bajarlo y mezclarlo con el de nosotros. O sea, en Efesios capítulo 5, verso 3, teníamos ese versículo que él decía, let there not be a hint of sexual immorality in you. O sea, a hint es una pista, que ni siquiera haya una pista de inmoralidad sensual en tu vida. ¿Qué es una pista? Una pista es cuando a ti te dicen, mira, te voy a dar una pista, te voy a dar un hint para que lo encuentres, ¿verdad? Es como que algo, mi hermano, ¿y qué es lo que tenemos ahí afuera? Tenemos más que una pista de inmoralidad sexual. O sea, los jóvenes ya, o sea, en su teléfono ya pueden accesar ahí, está en la televisión, está en la música, está en todos lados. Entonces pero el estándar es ese. Entonces, el problema es que nosotros muchas veces, y no solamente los jóvenes, los adultos también, cogemos el estándar de Dios, lo bajamos y lo mezclamos. No, sí, está bien, yo puedo mirar esto, pero yo soy casado, pero yo puedo mirar esto. Y está bien, porque siempre y cuando yo no me acueste con esa persona, yo lo puedo ver. Cuando Jesús dijo que cualquiera que mire a otra mujer y la codicia en su corazón, ya es culpable de adulterio. Ese es el estándar. No, que yo puedo ver tal película que presenta básicamente pornografía, mi hermano, porque es que, mire, si no aunque no enseñen todo, una escena sexual en una película PG-13, eso es pornografía. No busque más nada. Pero yo puedo ver eso, porque está bien, después, siempre y cuando yo no practique eso, pues está bien. Pero el estándar de Dios es que no haya ni siquiera una pista de inmoralidad sexual en tu vida. Yo puedo escuchar tal música y está bien, esa lírica, tú sabes, pero
whatever. Yo no practico eso. Tomamos el estándar de Dios y lo bajamos y lo mezclamos con el de nosotros. Cuando el estándar de Dios es, no, nada de eso, que no se encuentre nada de eso en tu vida. Entonces debemos hacer como el apóstol Pablo y con humildad reconocer que en nosotros no hay nada bueno delante de Dios. Característica número 3 de un creyente que sufre esta batalla interna: se deleita en la ley de Dios, pero reconoce que todavía hay un poder que desea dominarlo. Miren el 21 y 23, en el capítulo 7, de vuelta al capítulo 7 de Romanos. He descubierto el siguiente principio. A mí me da risa, porque cuando yo estaba estudiando este pasaje, y yo lo leía, entonces yo veo que desde un principio, desde el verso 15, ya ves, como hemos estado viendo, ¿no? Él está diciendo, no, es que yo quiero hacer lo correcto, pero hago lo que no es correcto. Termino haciendo lo incorrecto, queriendo hacer lo correcto. Y ya nos lleva explicando todo eso. Entonces al final me da risa porque él dice, he descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Entonces me lo repito otra vez. Hay un énfasis, y es que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer el mal. Él dice en el 22, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Ahora él comienza a identificar el poder del pecado como otro poder. Vamos a llegar allá. Él dice, yo amo la ley de Dios. Probablemente el apóstol Pablo sentía lo que el salmista escribió en el Salmo 119, versos 97 al 104. El salmista decía, oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me han enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Así era que el apóstol Pablo se dice, yo detesto cada camino falso de la vida, pero hay un problema, y es que hay un poder en mí que me obliga a hacer lo contrario. Pablo también sabía lo que el apóstol Santiago dijo en el capítulo 1, versos 13 al 15. Cuando sean tentados, dice Santiago, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación, mira lo que dice Santiago, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Él dice, la tentación viene de tus propios deseos, de ese poder que hay en ti. De nuevo, el apóstol Pablo no se está tratando de librar de su responsabilidad. Al contrario, él está reconociendo que hay algo dentro de él que lo está dominando. Y mi hermano, tenemos que con humildad tomar responsabilidad de nuestras acciones y no echarle la culpa a nadie. Porque mayormente viene de nosotros. Yo no sé si es verdad o no, pero me contaron una vez una historia que el arcángel Miguel iba pasando por el frente de una iglesia, ¿sabes cómo decir? Pasando por ahí. Entonces de repente él mira para el lado y se da cuenta que está Satanás sentado en la acera del frente de la iglesia, y él ve a Satanás como que molesto y triste a la vez. O sea, lo ve como, y al arcángel Miguel se le queda mirando así y le dice, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué tú estás ahí tan enchismado? Y Satanás le dice al arcángel Miguel, es que mira, yo estoy cansado de que todos esos cristianos allá adentro me estén echando la culpa a mí de todo lo que le pasa. Porque es verdad, hoy en día todo lo que nos pasa es culpa del diablo. Todo lo que nos pasa es culpa del enemigo.
Claro, el enemigo, el diablo, tiene un rol en tu vida y quiere tener un rol en tu vida. ¿Ok? Él te quiere tentar, él te pone el escenario, él trabaja en el mundo para que, lo vimos con Adán y Eva, ¿verdad? Pero dime una cosa, la serpiente, que yo sepa, se enrolló así en la mano de Eva y la llevó a coger el fruto. No. Fue Eva la que tomó la decisión. Pero Satanás fue el que tiró la tentación. Ahora, ¿la culpa es de quién? ¿De Satanás? ¿De la serpiente? ¿O es de Eva? En ese momento es de Eva. Pero a quien Dios le dio el palo fue a Adán. Porque Adán era el responsable. Adán era el líder de la familia. Adán era el líder y a él fue el que se le dio la responsabilidad. Porque no tan solo Eva comió, sino que ella vino y se lo dio a Adán. Dice la Biblia que y ella le dio a su marido que estaba con ella. Y Adán, está bien. Cuando él sabía. O sea, ellos tomaron la decisión. Satanás no obligó a nada. Satanás te engaña. Se cumple lo que dice el apóstol Santiago aquí, que dice que la tentación viene de nuestros propios deseos. Somos nosotros los que decidimos tomar la decisión de pecar. Yo sé que el apóstol Pablo también dijo en Efesios capítulo 6 que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las huestes celestiales. Claro que nosotros tenemos batallas con cosas externas, como acabamos de explicar, ¿no? que nos producen tentaciones, que nos quieren dominar. Batallas como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son cosas que en la mayoría de los casos son causadas por factores externos a nuestra vida. Pero al final, mi hermano, se trata de una decisión. Quien determina si gana la batalla eres tú. Si es que tienes al Señor contigo. Entonces, el verdadero creyente se deleita en la ley de Dios y al mismo tiempo reconoce que hay un poder dentro de él que desea dominarlo. Déjeme darle la última característica. Y esta yo creo que es la más importante. Un creyente que sufre esta batalla interna con el pecado, reconoce que necesita de Cristo y pone su esperanza y confianza en Él. Aquí es que viene la esperanza. Hasta ahora usted está sentado y dice, este hombre me está dando palos aquí con el pecado, con esto. Pero hay esperanza, mi hermano. El mismo Pablo nos la da. Miren cómo dice, verso 24. Ya después de él explicar, mira, es que tengo esta batalla, estoy peleando con este poder que existe en mí. En el 24 ya él desesperado, él me dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará o me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Hubo un momento en que él tuvo que decir, ay de mí, o sea, yo soy ¿quién me liberará de esta vida dominada por el pecado? La palabra libertará, que él usa ahí, que se traduce aquí libertará, es el griego. En el griego esa palabra se usaba como para cuando en una batalla se rescataba a un compañero del peligro. ¿Me explico? Usted ha visto en algunas películas, ¿no? Cuando están en batalla ahí en guerra, uno de los soldados sale herido, ¡pum!, le dieron. Officer down, ¿no? O qué sé yo, soldado, no sé cómo herido, no sé. Pero hay uno que está herido, entonces vienen los demás compañeros que están protegiéndose, pero ellos salen a donde está el soldado herido y lo agarran y lo arrastran y lo rescatan del peligro. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Quién me va a rescatar de este peligro del pecado? ¿Quién me va a rescatar de esta esclavitud del pecado? Y en el verso 25, Pablo nos da la esperanza para ser victorioso en esa batalla. Mire cómo dice. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la respuesta, mi hermano. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy un esclavo del pecado. Pero él dice, gracias al Señor, gracias al Padre Todopoderoso, la respuesta está en Cristo Jesús. Ahora usted me está preguntando, ¿cómo es que la respuesta está en Jesús? Me alegra que lo pregunte. Porque Pablo nos lo explica en el capítulo 8. Pasen conmigo al capítulo 8. Él dice en el capítulo 8, verso 1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él,
el poder del Espíritu que da vida, ahí está el otro poder. ¿Se acuerdan cuando él dijo ahorita, es que hay otro poder que me quiere dominar? Aquí está el otro poder. El poder del Espíritu que da vida los ha que libertado del poder del pecado. Te rescató del peligro, te sacó del campo de batalla donde tú estabas siendo herido y te sacó de ahí. El Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios es el que te libera de la esclavitud del pecado. Que lleva a la muerte, él dice. Luego continúa, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. ¿Por qué? Porque mientras yo viva bajo mi naturaleza pecaminosa, como bien vimos, ¿no? Con la pared pintada, voy a terminar violando la ley. La ley no me puede salvar, siempre y cuando me deje llevar por mí mismo, por la naturaleza pecaminosa. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer, dice Pablo. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como un sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El sacrificio de Cristo hizo posible que el dominio del pecado ya no está en mí. ¿Por qué? Porque Él me dio de su Espíritu. Lo hizo, dice Pablo en el verso 4, para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, porque ya no seguimos a nuestra naturaleza, ¿qué? Pecaminosa, sino seguimos ¿a quién? Al Espíritu. Ahí está la diferencia. Ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. Y él dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa descontrole la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu descontrole la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Por qué a la vida? Porque ahora tú estás vivo espiritualmente, puedes obedecer a Dios con libertad. ¿Y por qué a la paz? Porque ya Dios no está en guerra contigo. Ya Dios no está molesto contigo, ya Dios no está enfurecido contigo como Él estaba cuando tú estabas en tu estado pecaminoso, perdón. Ahora tenemos paz para con Él. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por su Espíritu. Él dice en el 7, pues la naturaleza pecaminosa es que enemiga de Dios siempre. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso es que los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque mi naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Santiago dijo, si tú te haces amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Y lo mismo al revés. Si tú te haces amigo de Dios, te haces enemigo del mundo. No hay un happy medium. ¿Me escucharon? No hay un happy medium. Yo no puedo tener una pierna en el mundo y una pierna con Dios. ¿Por qué? Porque si me estoy dejándome llevar por mi naturaleza pecaminosa, Pablo me acaba de decir que yo soy enemigo de Dios. Sin embargo, si te dejas llevar por el Espíritu de Dios, tienes paz para con Dios. Pero, dice Pablo, ¿a cuánto les gustan los peros de la Biblia? Hay algunos peros que son como que peros, ¿qué mira a decir? Pero hay peros buenos como este. Miren el verso 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, ¿por qué el cuerpo muere por causa del pecado? Porque es un cuerpo defectuoso, un cuerpo que se deteriora, un cuerpo que está sujeto a la muerte. Él dice, aunque el cuerpo muere a causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan que cuando yo me comparaba con Dios, yo ni le llegaba a los tobillos? Cuando Él dice que en mí no hay nada bueno,
Porque comparado con los estándares de Dios, yo no llego hasta allá. Ahora yo soy justo delante de Dios, ¿por qué? Porque ahora estoy bajo su espíritu. Ya no estoy bajo la naturaleza pecaminosa. Verso 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Esto va a suceder en el futuro, mi hermano. Este cuerpo se va a deteriorar, este cuerpo nos vamos a deshacer de él. Y cuando venga el tiempo, Él nos va a dar un cuerpo que ya no va a estar dominado por el pecado. Nos va a dar un cuerpo que ya no va a ser una naturaleza pecaminosa, como la que sucedió después de Adán y Eva. Verso 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Ese poder que te acabo de explicar acá en el capítulo 7, Él dice, tú no estás obligado a obedecer ese poder, si estás en el Espíritu. Pues si viven desobediéndola, o si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, para concluir, nuestra batalla es contra nosotros mismos. Esto es debido a que hay dos poderes en nosotros. Si es que usted ha venido a los pies del Señor, si es que el Espíritu vive en usted, entonces existen dos poderes dentro de ti: el poder del pecado y el poder del Espíritu Santo. ¿Por cuál de los dos te dejas tú dominar? Mire, mi hermano, le tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La mala. Algunos dicen la mala. Otros dicen la buena. Bueno, me la pusieron difícil porque está en paz. Déjenme darle la buena primero. ¿O la mala? La mala. La mala. Bueno, vamos a comprarse el rollo. Déjenme darle la mala. Ustedes son los que mandan, ¿no? La mala noticia que le tengo, mi hermano, es que si usted no sufre esa batalla, lo más probable, el Espíritu Santo no está en usted, porque quizás verdaderamente no ha entregado su vida a Cristo. Si usted anda por la vida sin batallar con su pecado, si usted anda por la vida sin batallar porque si quiero hacer lo correcto y termino haciendo lo malo, si usted simplemente hace lo incorrecto y lo sigo por ahí, quizás el Espíritu Santo no está en usted. La buena noticia es que si usted regularmente sufre esta batalla interna que acabamos de explicar, alégrese. Alégrese. Porque si tú estás sufriendo esa batalla, es porque Dios, eso indica que Dios, el Espíritu Santo de Dios, está trabajando con usted. Amén. ¿En cuál de esas dos te encuentras tú? ¿Eres tú de los que vive día a día tranquilo, sin sufrir la batalla contra el pecado? ¿O eres de los que verdaderamente cada día tiene que levantarse por la mañana, tiene que encomendarse al Espíritu de Dios porque usted batalla con el pecado? Porque usted quiere hacer lo correcto, pero por causa de que ese otro poder lo quiere dominar, quizás termina haciendo lo incorrecto. Pero usted busca dejarse dominar por el Espíritu Santo de Dios. Y usted busca dejarse dominar por el Dios que está trabajando y está transformando su vida. Pongámonos de pie. Yo quisiera que en lo que los hermanos de alabanza entonen esta alabanza, yo quisiera que usted medite en eso. Medite en esas dos que le acabo de dar. ¿En cuál de los dos se encuentra usted? ¿Usted batalla con el pecado?
Usted puede decir como Pablo, es que yo quiero hacer lo que es correcto, pero es que no. Hay algo dentro de mí que me sigue dominando. Hay algo dentro de mí que quiere que yo haga lo incorrecto. Pero también usted reconoce, si es que vino a los pies del Señor ya, para aquellos que han puesto su fe en Cristo, también usted puede reconocer que hay otro poder dentro de usted, que es mayor que el poder del pecado, o se supone que sea mayor que el poder del pecado, que también lo quiere controlar. Y no lo quiere controlar de una mala manera, al contrario, lo quiere controlar para vivir una vida que agrade a Dios todo el tiempo. Lo quiere controlar para que usted cada día más se aleje del pecado y se acerque más a Dios. El apóstol Santiago dijo una vez: acérquense a Dios ustedes y resistan al diablo. Y no le estamos echando la culpa al diablo, pero el diablo tiene un rol. Pero lo que él está diciendo es: acércate más a Dios, purifica tus manos, purifica tu vida, purifica tu corazón. No permitas, como dice Pablo, que el poder del pecado siga dominando tu vida. Esa batalla simplemente la sufren aquellos que verdaderamente hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Pero la pregunta que te hago es: ¿tú sufres esa batalla? ¿Tú la sufres? ¿De verdad tú estás batallando contigo mismo? Si ese no es el caso, hoy es la oportunidad, mi hermano, para que usted pueda venir, pueda entregarle su vida al Señor, para que entonces sea el Espíritu Santo el que mora en usted y comience esa guerra contra el pecado. Porque eso es una guerra lo que hay. Es una guerra, pero ya no es guerra contra Dios. Ya no es una guerra de que Dios está molesto conmigo, como dice en el mismo Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se está sobre toda impiedad. Cuando dice que todos los pecadores están condenados por la ira de Dios. Cuando usted entra a una relación con Él a través de Cristo, se acaba esa guerra, pero comienza otra. Comienza su guerra contra el pecado. Comienza su guerra contra usted mismo, contra su naturaleza pecaminosa, y hasta tanto no lleguemos a la gloria del Señor, vamos a estar sufriendo esa guerra y esa batalla. ¿En cuál de las dos te encuentras? Mientras cantamos, si usted necesita pasar acá al frente, yo quiero orar por usted. Si usted reconoce que usted no está sufriendo esa batalla, si usted reconoce que está esa batalla en sí, pero cada vez más pierde la batalla, porque el pecado lo domina, también hay esperanza, porque el Espíritu de Dios quiere vivir en usted. Padre, venimos delante de ti, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Señor, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en ti, para que seas tú que nos liberte de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios, aquella que nos quiere dominar, aquella que nos ha estado dominando hasta ahora. Hoy, Señor, tomamos la decisión. Bendice, Señor, a aquellos que han tomado esta decisión y cada día toman la decisión de vivir para ti. Pedimos también por aquellos, Señor, que quizás no tengan esa dicha, esa bendición, que quizás el poder del pecado los tiene atados todavía, que no han entregado su vida a ti, Señor. Pedimos por ellos, Señor. Pedimos que tú vayas a sus vidas, Señor, que te le presentes en sus vidas, Padre. Que si es preciso usar a cada uno de nosotros, Señor, como instrumento para presentar el Evangelio a esa persona, presentarle a Cristo, Señor. Que reconocemos, Señor, que la victoria de nuestra batalla, Señor, está en ti, Señor, está en Cristo. No importa lo que estemos batallando, Señor. No importa si la batalla es causada por mí mismo, no importa si la batalla es causada por otras personas, circunstancias alrededor que nos han hecho daño. Todas esas cosas no importan. Si estamos en ti, Señor, vamos a salir victoriosos del otro lado. Porque tú pudiste enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, para hacer eso posible. Gracias. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque tú no te quedaste en la tumba, Señor. Gracias porque el Padre, el Dios Todopoderoso, resucitó a Cristo de los muertos y fue llevado arriba en gloria. Y eso hizo posible que el Espíritu Santo viviera en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tomarnos en cuenta cuando aún no éramos nada, cuando aún reconocíamos que no había nada bueno en nosotros. Pero
tuviste misericordia, Dios. Y por tu gracia es que estamos donde estamos, Señor. Te damos gloria, Padre. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias por lo que tú estás haciendo en la vida, Señor. Continúa trabajando en nosotros, Señor. Como persona, como familia, como iglesia y como sociedad. Que podamos hacer un impacto en la sociedad, Señor, que tanto necesita en estos momentos. Te pido por cada hombre de este lugar, Señor. Te pido por cada esposa de este lugar, Señor. Te pido por cada joven, cada niño, por líderes, por nuestros pastores, Señor.